Veamos cómo naturalmente seres humanos crucifican al Hijo de Dios, crucifican a Cristo diariamente en el Gólgota, en el lugar de la carabela, en sus mentes y a través de sus acciones lo demuestran. Veamos lo que Hebreos capítulo 6, versículo del 4 en adelante nos dice. Nos dice: porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento, pues así para su propio mal vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Y vemos que en el contexto tanto histórico como en el contexto de toda vida natural, lo que estos versículos nos revelan es esa verdad que sucede de dentro de seres humanos, y es como un ser humano, después de haber sido iluminado, una persona cuando se le es consciente de algo, en este caso de todo lo que saborear el don celestial, ves el favor, el regalo, y ser partícipe con todo lo que el Espíritu Santo es. En otras palabras, es esa persona que en contexto de vida se le hace consciente de la vida perfecta, pura, de cómo vivir las cualidades, características, de cómo ser, ves, cómo desarrollar su contexto presente en esa iluminación que representa en toda verdad, en el conocimiento que ahora impulsa a través de sus acciones la sabiduría de todo el conocimiento que ha adquirido para, a través de las acciones de su vida, ¿ves?, vivir por el Espíritu Santo, por esa fuerza de la vida que los separa de la vida anterior que tenía, ¿ves?, de la vida cuando vivía en tinieblas, ¿ves?, estaba en oscuridad, estaba ignorante de una vida pura, perfecta, de una vida buena y balanceada. Y por eso el Evangelio tiene que ver con esa transformación interna que sucede, que entonces cambia la mentalidad para que en una nueva mentalidad que se desarrolla, el ser humano comience a tomar mejor control y condición de sus pensamientos, y por eso sus pensamientos van a ir alineados a virtudes. Pensamientos buenos van a causar acciones justas, buenas, y eso como resultado le dará un buen estilo de vida. Pero entonces, como vemos, pero después de todo esto se han apartado. Renueven su arrepentimiento. Es como decir, aquí nos habla una verdad histórica. Y es lo que sucede cuando a esa persona que se le ha dicho así es la vida, y después de vivir por un tiempo la vida en esta condición y estado, entonces después decide, ¿ves?, lo que llamaríamos crucificar al Hijo de Dios. Y viene a ser que es crucificar al Hijo de Dios en el Gólgota, en el lugar de la carabela, en su mente. Y es cuando las personas naturalmente, por diferentes razones de la vida, vuelven atrás. Y vuelven atrás es que entonces dejan de vivir por las virtudes, por aquello que los motivaba, por esa nueva conciencia y vida, por ese Espíritu Santo que los separaba, sino que vuelven ahora a la vieja conciencia, a las actividades que antes los mantenía en la oscuridad, en la ignorancia. Y en ese estado de vida, naturalmente, las consecuencias de dolor, sufrimiento, malos tiempos, malas experiencias. Y entonces eso es lo que vemos, ¿ves?
que naturalmente cuando unas personas dejan un estado de vida, dejan una conciencia y verdad, como nos dice, ¿ven? Se han apartado y como nos dice, porque es imposible que aquellos, es algo imposible, porque no se puede servir a dos señores, o como decimos en otros versículos, un árbol malo no puede producir frutos buenos y un árbol bueno no puede producir frutos malos. Por eso es imposible, después de haber disfrutado de esto y uno volver atrás, ¿ves? Volver a la antigua forma de vivir, ¿ves? Es imposible que se renueven en su arrepentimiento, pues así para su propio mal vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Y esto lo que se refiere es cuando crucificamos al Hijo de Dios, ¿ves? Crucificamos al Espíritu que causa la iluminación en nosotros. Crucificamos en nuestro Gólgota por satisfacer nuestros deseos y ambiciones. Crucificamos dentro de nosotros a la fuerza que nos impulsaría a las acciones de vida, a las acciones puras, perfectas, buenas. Y eso es, ¿ves? Es lo que sucede dentro del ser humano diariamente. Como unos son motivados, ¿ves? Iluminados a continuar por el Espíritu, ¿ves? Por la fuerza y motivación hacia esa vida virtuosa, hacia lo que llamaríamos la conciencia divina formada en uno, ¿ves? Que ilumina el caminar de la vida, cada paso que uno da, cada experiencia que uno da, uno la procura dar en ese espíritu, conciencia, tal iluminación, en el entendimiento y comprensión de una vida perfecta, balanceada, de la hermandad, de la justicia, del bien, amor, paz, felicidad y todas esas características que siempre son presentes y que da de nosotros de ser en vida todo lo que siempre es presente. Cuando en cada acción, cuando en cada situación, cuando en cada evento que nos surge en la vida, podemos nosotros responder sabiamente, ¿ves? Basado a la iluminación que contenemos, que viene a ser quienes somos, nuestro carácter, nuestra identidad, que a través de la vida siempre es nuestro maestro y vida. Esa conciencia divina formada en uno, la mente de Cristo. Y vemos que entonces personas diariamente, también lamentablemente, crucifican al Hijo de Dios. ¿Ves? Se salen de esa mentalidad. Unos por entonces deseos y gratificaciones por muchas realidades que la vida entonces naturalmente le brinda a personas, experiencias y personas por sus hábitos, por los hábitos mentales, regresan atrás, matan al Hijo de Dios, crucifican a Cristo en el Gólgota. Y eso es que entonces cuando la vida le presenta acciones o la oportunidad de ser en el espíritu vivificado, ¿ves? De ser iluminación siempre, de ser verdad, justicia, de ser bien, deciden entonces, ves, en esa mente, en ese segundo, ser injustos, ser impuros, dejar que el odio los gobierne de nuevo, dejar que la ira y la vengatividad o ser vengativos o la hostilidad o la molestia o los calumniadores o decir falso testimonio o ser hipócritas, ves, todas esas características que vuelven entonces a dominar, y eso que trae pensamientos egocéntricos causan entonces deseos o emociones en esa línea, y así las acciones van a corresponder. Y así lamentablemente, ves, se crucifica al Hijo de Dios, al Espíritu de la vida, y vemos que las personas, ves, quedan expuestas por sus acciones
a la vergüenza pública. Crezcamos en la conciencia de Cristo.